Jorge Puccinelli, hay una que me parece particularmente significativa, ¿no? Me refiero a la recopilación de artículos y crónicas de César Vallejo. Vean, de esta obra, y aquí la voy a mostrar, esta es la obra, más de 800 páginas, una recopilación del doctor Jorge Puccinelli, de los artículos y crónicas de César Vallejo, ¿no? De esta obra se podría decir lo mismo que dijo Federico Carlos Sainz de Robles del diccionario de ideas afines de Eduardo Benó y del diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, ¿no? Dijo que eran obras, ¿no?, benedictinas, concebidas con amor, gestadas con paciencia y alumbradas con exaltación, ¿no? Bueno, dígase lo propio pues de esta recopilación de los artículos y crónicas de Vallejo, ¿no? Recopilación, prólogo, notas y documentación del doctor Jorge Puccinelli Converso, ¿no? Un trabajo notable que nos permite conocer por fin y cumplidamente, ¿no?, al Vallejo articulista y al Vallejo cronista, ¿no? Nosotros conocíamos al Vallejo poeta, ¿no?, un poeta notable, pero escasamente conocíamos al articulista y al cronista. Pero pues gracias a esta publicación ahora podemos conocerlos cumplidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el doctor Puccinelli cumplió una labor meritísima que nunca sabremos agradecerle lo bastante. Estos textos vallejianos son muy diversos y de lo más interesantes, ¿no? Por ejemplo, él tiene un texto de 1925, de noviembre, que luego en el año siguiente, en el 26, se publicó en la Revista Mundial. Y él comenta unas declaraciones de la hija del célebre naturalista inglés Charles Darwin, ¿no? Y dijo textualmente la hija de Darwin lo siguiente: el hombre no desciende del mono, como asevera mi padre, sino al contrario, lo más probable es que el hombre tienda a ser mono en un futuro más o menos próximo. El sentido de la civilización es ese: hacer del hombre un mono. Esto está aquí en el libro, en la página 105, lo pueden ver. Ahora vean pues con cuánta antelación previó la hija de Darwin la decadencia de nuestra especie, ¿no? Que en esta sociedad informática, en esta era digital, se ha patentizado. Hoy asistimos a un desarrollo tecnológico impresionante, ¿no?, que no concierta ni se corresponde con la ramplonización, para usar el término de Unamuno, con la ramplonización y la bajura de nuestra especie, ¿no? Yo creía que el término bajura había sido, porque él mismo lo confiesa, había sido creación de don Julio Casares y Sánchez, pero no, años antes había dicho bajura César Vallejo, ¿no? De modo que la creación es vallejiana, ¿no? La creación de bajura, que es una creación muy fácil, ¿no? Claro, si existe altura, pues tiene que también, porque no va a existir bajura, ¿no? Evidentemente. Hace pues alrededor de 90 años, la hija de Charles Darwin predijo, con bastante antelación, ¿no?, bastante antelación, que nos íbamos a bestializar, y acertó. Ahora, claro, los aciertos vienen juntamente con los desaciertos. No me refiero a la hija de Darwin, sino me refiero a Vallejo, ¿no? Así como Vallejo acertó al citar estas declaraciones de la hija de Darwin, también cometió, como es normal, ¿no?, por supuesto, ¿no?, como es normal, como decía Ortega, nosotros los seres humanos somos medio bestias, pero también a un tiempo cachorros de arcángel, decía, ¿no? Medio bestias y cachorros de arcángel. Bueno,
Digo, por ejemplo, Vallejo, pues, opinó desfavorablemente de don Miguel de Unamuno y de don José Ortega y Gasset, sin conocerlos verdaderamente, ¿no? Y bueno, fue pues una apreciación desafortunada, ¿no? de César Vallejo. Vean lo que dice. La propia admiración y entusiasmo que Unamuno despierta en la generalidad de las gentes prueba su mediocridad. En cuanto a Ortega y Gasset, creo no equivocarme si le niego el más mínimo adarme de maestro. Ortega y Gasset, cuya mentalidad mal germanizada se arrastra constantemente por terrenos de mera literatura, es apenas un elefante blanco en docencia creatriz, ¿no? Bueno, voy a decir pues que estas consideraciones de Vallejo están desprovistas de todo fundamento. Un primer corte y ya retornaremos. Bien, simplemente unas palabras más en relación con el doctor Jorge Puccinelli Converso, ¿no? Lamento de veras que nos haya dejado para siempre y a los jóvenes que sin duda desconocen la vida y obra de Puccinelli, ¿no? Les indico que convendría que lean por lo menos y sobre todo este libro de recopilación de los artículos y crónicas de César Vallejo, ¿no? Es una contribución notable por la cual siempre recordaremos al doctor Puccinelli y siempre le estaremos agradecidos. Que en paz descanse. Luego se ha publicado, ya lo mostré, ¿no? Pero se ha publicado el libro de Jorge Salmón Jordán, Crónicas sin crónicas, de calles y callos. Crónicas sin crónicas, de calles y callos. Bueno, debo manifestar que por el oficio periodístico que durante tantos años ha tenido Salmón, ¿no? El libro es de fácil lectura, es un libro en una medida importante, entretenido, ¿no? Se ocupa también de una serie de cosas que a mí particularmente no me interesan, ¿no? Pero eso no significa nada, significa simplemente que a mí no me interesan. Pero dice las cosas con naturalidad, con sencillez, con gracia en muchas oportunidades, y eso está bien, ¿no? El cuidado de la edición ha estado a cargo, porque es un libro de alrededor de 500 páginas, el cuidado de la edición ha estado a cargo de Jorge Coaguila, ¿no? Que ya no trabaja en el Fondo Editorial del Congreso, tengo entendido que ahora está en el Comercio, y que como corrector es muy bueno y es una persona además muy enterada, literariamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, no me explico cómo ha dejado pasar deslices importantes y errores patentes, ¿no? Por ejemplo, en la página 105, el autor dice que Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1990. ¿Y qué cosa? ¿No estaba Coaguila ahí para decirle, señor Salmón, 92, acabamos de celebrar los primeros 20 años de la captura? Y ahí figura 1990. Ese es un error grosero. No sé, no me explico, ¿eh? No me explico realmente cómo puede haber ocurrido. Todos sabemos pues que fue capturado en 1992 y acá dice 1990. Luego, más adelante, Salmón atribuye lo que él llama una frase cursilona a Corín Tellado, ¿no? Que supuestamente dijo que a una mujer no había que tocarla ni con el pétalo de una rosa.
Bueno, esa frase no es de Corín Tellado, que era una mujer muy inteligente, muy viva, muy despierta, que fue entrevistada, como todos sabemos, por Mario Vargas Llosa, y contó una serie de cosas de lo más interesantes, ¿no? No era una mujer muy hábil, muy inteligente como para decir lo que cita Salmón, ¿no? Y que le atribuye la autoría a ella, no, en absoluto. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y quién dijo eso? Vean, yo hasta en 2 oportunidades he visto que esa frase ha sido atribuida a Shakespeare. Pero de las obras que yo conozco de Shakespeare, que yo recuerde, ninguna dice eso. Ahora, claro, tendría pues que volver a leer todo Shakespeare y realmente ya eso ahora, a estas alturas de mi vida, no lo voy a hacer. Pero tampoco podría asegurar a ciencia cierta quién dijo realmente esa frase, ¿no? Pero lo que sí puedo asegurar completamente es que no la dijo Corín Tellado. No. También aquí me sorprende que una persona tan enterada como Coahuila no le haya dicho a Salmón, señor Salmón, eso no es de Corín Tellado. ¿De quién es? No sé, pero no es de Corín Tellado. Así es. Luego uno se entera de cosas que él refiere, conexionadas con la alcaldía de San Isidro, ¿no? Muchísimas cosas, datos, y bueno, interesante hasta cierto punto, sobre todo para los vecinos de San Isidro, ¿no? Habla de sus hijos, habla de su padre, habla de las enfermedades, en fin, de toda su lucha contra el cáncer, porque bueno, desgraciadamente su mujer murió de cáncer, este libro incluso, lo que se venda, la ganancia que se obtenga, bueno, está para la Liga Peruana de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? Eso no es para beneficio de Salmón, ¿no? Y me parece muy bien. Efectivamente, muy bien. ¿Cómo refiere también? Cosa que yo no sabía. Él tuvo una relación sentimental con Frida Holler, ¿no? Y yo creía que a todo había ido bien, que después, por mutuo acuerdo, bueno, pues terminó la relación, pero no. El asunto tiene otra historia y Salmón termina diciendo pues, que se convirtió prácticamente en enemiga la señora Holler de Jorge Salmón, ¿no? Él cuenta por qué, en fin, pero para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo no me imaginaba eso, ¿no? Sí. También habla de Lourdes Alcorta, ¿no? Y habla en malos términos de Lourdes Alcorta, ¿no? Dice, pues, si llega a decir que es un personaje pintoresco que cree que porque se alza la voz y se adoptan posiciones más o menos intransigentes y verticales, ¿no? La persona tiene razón, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? La trata despectivamente, ¿no? Bueno, yo no conozco a Lourdes Alcorta, no tengo amistad con ella. Ella fue productora de este canal en la década de 1970. Entonces ahí tuve 2 o 3 conversaciones con ella, no la he vuelto a ver, ¿no? Pero también, repito, Salmón se ocupa de Lourdes Alcorta. Bueno, y hay una serie de otros datos. Las fotografías sí son malas, ¿no? Eso sí, las fotografías todas son fotografías en blanco y negro y muchas son borrosas, etc. Yo no sé, ahora la tecnología permite, ¿no?, la publicación de fotografías nítidas y en colores y todo, ¿no? Pero aquí no me explico, ¿no? ¿Por qué se publicaron fotografías así, no? No creo que por los costos, porque publicar fotografías bien publicadas, bueno, le hará pues un poco más el costo, pero no mucho más, ¿no? Bien, pero para las personas que quieran entretenerse un fin de semana, no digo que leyendo todo el libro, ¿no? Porque son 500 páginas, ¿no? Pero leyendo algunos capítulos, ¿no? Yo recomiendo este libro, ¿no? Sinceramente, ¿no? Sí. Habla también de Alberto Maza Gálvez, a quien yo entrevisté en Cable Mágico Cultural, ¿no? Y que es muy amigo del autor, ¿no? Comenta y dice, ¿no?, de la cultura de Maza, etcétera, ¿no? De modo que pues recomiendo, ¿no? Pero no me explico la comisión de ese error, y hay más de uno, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no?, de haber puesto 1990 como el año de la captura de Guzmán, completamente falso. Bien, también he recibido algunos correos electrónicos. Por ejemplo, acá un señor me dice que en mi artículo publicado en el Diario El Comercio acerca del oxímoron
Yo digo, la voz oxímoron está en el DRAE desde la 22ª edición de ¿no? Y yo tildo ¿no? Y siempre lo hago así, a pesar de la permisión académica, de que cuando no haya riesgo de amfibología, ¿no? Se hará bien en prescindir de la tilde. Bueno, en esto y en muchas otras cosas no le hago caso a la academia, no, sinceramente. ¿No? Yo no le hago caso a la academia. Ni siquiera le hago caso al diccionario panhispánico de dudas, que también tiene una serie de errores, ¿no? Y que ha sido redactado por muchísima gente que, como yo he dicho también en uno de mis artículos, es de una bisoñez impresionante. Entonces, el hecho de poner tilde tampoco no significa la comisión de un error, porque es optativo, ¿no? Claro, ¿no? Es como el solo adverbio, ¿no? Que ahora la academia dice que se hará bien en no tildarlo. Bueno, yo prescindo de esa recomendación y siempre lo tildo, ¿no? Claro, para distinguirlo del adjetivo, ¿no? Pero no es un error tampoco. Pero yo no tengo que aceptar pues todas las normas que establece la academia, ¿no? Por favor. Revisen ustedes, por favor, revisen ustedes los 15 tomos de la gramática, la nueva gramática de la academia, y verán ustedes cuán difícil es leer los 15 tomos porque han sido redactados por no sé cuántos especialistas que tienen no sé cuántos estilos de redacción y no sé cuánto sustento cada uno, que es de lo más desigual. Y si no me creen, pues bueno, primero lean pues los 15 tomos y me van a dar la razón después. Pero por lo menos lean el diccionario panhispánico de dudas, que también ha sido redactado por no sé cuántos lexicógrafos y especialistas. No, y además hay errores también ahí, ¿no? El otro día yo comenté uno de esos errores, ¿no? Sí. Bueno, el diccionario panhispánico dice que la expresión o sea, no o sea, que es una expresión normal en nuestro idioma. No, la expresión o sea, no, es del habla popular, ¿no? Y casi populachera. Como si José María Sbarbi, que era usuario de esa expresión, y que la dice en una carta que dirige a José Rufino Cuervo, el insigne filólogo colombiano, como si Sbarbi hubiera sido pues pueblerino y no maestro del buen decir, y príncipe de los paremiólogos. ¿Ignoran eso los señores del diccionario panhispánico? Por favor, ¿cómo van a ignorarlo? Pero lo ignoran, pues. Entonces, ¿por qué voy a atender lo que dicen? No, ahí sí, lo siento, no, está completamente equivocada la docta, que en esto no parece tan docta, sino más bien indocta corporación matritense. Un nuevo corte, ya regresaremos. Se ha publicado el primer número de la revista Lucerna. Este es el primer número de Lucerna, es una revista editada por alumnos y egresados de la Católica. Tiene 78 páginas e ilustraciones en blanco y negro. Bueno, yo pensaba comentar y criticar esta revista fijando la consideración en los aspectos formales de ella, ¿no? Pensaba decir, por ejemplo, que hay una evidente demasía textual, ¿no? Lo cual origina el consiguiente apiñamiento, ¿no? El exceso, la congestión, y esto desfavorece la lectura, ¿no? También iba a decir que reproducir como se reproduce en este primer número de Lucerna un cuadro de Edvard Munch, reproducirlo en blanco y negro es un despropósito, porque este célebre pintor noruego fue un gran colorista. Y no puedes que reproducirlo en blanco y negro. Es un atentado, ¿no? Yo recuerdo que cuando publiqué hace años mi libro de esto y aquello, incluí para uno de los capítulos 2 acuarelas de Pancho Fierro. Y las reproducciones eran, por supuesto, en colores. Pero por negligencia y descuido, las publicaron en blanco y negro. Bueno, Pancho Fierro en blanco y negro, pues es cualquier cosa, ¿no? Comprenderán ustedes que me pegué el amargón de mi vida, pero ya el daño estaba hecho. Felizmente la edición se ha agotado, ¿no? Y más adelante, pues,
publicaré una nueva edición e incluiré, por supuesto, estas mismas acuarelas, pero vigilaré muy atentamente para que se reproduzcan pues en colores, ¿no? Repito, Pancho Fierro en blanco y negro no vale nada, es cualquier cosa. También pensaba decirles a los señores de Lucerna que reconsideren y comparen los formatos de antiguas revistas con el formato de Lucerna, ¿no? Para ver qué posibilidades hay de modificación, ¿no? Respecto pues al formato mismo, a la composición textual, a la distribución, etcétera, ¿no? Y para tal propósito pensaba traer a colación 4 casos, ¿no? De otras tantas publicaciones que en su momento fueron verdaderamente significativas, ¿no? En primer lugar, Las Moradas, después Mar del Sur, posteriormente Amaru y finalmente Cielo Abierto, ¿no? Las Moradas y la revista Amaru, como ustedes saben, fueron dirigidas por Emilio Adolfo Westphalen. La revista Mar del Sur fue dirigida por el doctor Aurelio Miro Quesada Sosa y finalmente el crítico literario José Antonio Bravo dirigió la revista Cielo Abierto, ¿no? Bueno, entonces podrían sacar realmente provecho comparando estas revistas. Hay muchas otras, por supuesto, ¿no? Nacionales, ¿eh? Pero estas para mí son particularmente significativas. Entonces, también quizá eso pues habría facilitado que más adelante cambien o adopten o en fin, ¿no? Vean cómo pueden mejorar, digamos, la presentación de Lucerna. Bueno, pero bien consideradas las cosas, díjeme para mis adentros que el asunto no era un asunto de formato, ni de composición textual, ni de ilustraciones, ¿no? No, de lo que se trataba era del decaimiento ostensible de la lectura. En relación con la lectura hay 3 clases de sociedad: la sociedad ágrafa de oralidad primaria, la sociedad de la lectura de oralidad secundaria y la sociedad informática de visión primaria y de interconexión fundamental. Como ha dicho justamente Giovanni Sartori, estamos en plena videocracia. Este es el gobierno de la imagen. Esta es la regencia de la imago. Y cuando gobierna la imago, la lectura o desaparece o tiende a desaparecer. Es la natural consecuencia de esa regencia. Ahora bien, presten atención a lo que manifestaré enseguida. Cuando en el cerebro se lesiona el centro de Broca, la persona no puede hablar y padece en consecuencia de afasia. Cuando se lesiona el centro de Exner, el lesionado no puede escribir y por lo tanto padece de agrafía. Cuando se lesiona el centro de Wernicke, la persona no puede entender lo que oye, sordera verbal. Y cuando se lesiona el centro de Kussmaul, la persona no puede entender lo que lee, ceguera verbal. Pues bien, estas lesiones lo son estricto sensu, ¿no? Como lesiones orgánicas, lesiones cerebrales. Pero lo terrible es que en esta sociedad informática, en esta era digital, se están presentando estas mismas lesiones sin que haya habido una lesión orgánica, una lesión cerebral sensu estricto. Vean, ahora los alumnos, y hay ya varias investigaciones al respecto, entienden cada vez menos lo que dice el profesor. Sordera verbal.
Tampoco entienden bien lo que leen, ceguera verbal. Cada vez escriben menos y van a terminar ya sin poder escribir. Agrafía. Bueno, y hablan cada vez menos, tienen un léxico de 50 palabras. Entonces, a este paso van a ser afásicos. Entonces, la sociedad informática y la era digital están lesionando seriamente el cerebro de los seres humanos, ¿no? ¿Cuánta razón tuvo por eso el sociólogo canadiense Herbert Marshall McLuhan cuando dijo, previendo lo que ocurriría, porque esto lo dijo allá por la década de 1960, dijo McLuhan, "It will be worst", será peor. Claro, ahora lo comprobamos, es peor. Lo que Mario Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo es un fenómeno de la posmodernidad que se inicia con el advenimiento de la sociedad informática y de la era digital a mediados de la década de 1980, ¿no? Repito, el tiempo de lo informático, o sea, nuestro tiempo, ¿no? Es el tiempo de la visión primaria y de la interconexión fundamental. Se multiplican los estímulos y reina soberana la extraversión. Por favor, no digan extroversión, porque el prefijo extro no existe. Es un disparate, a pesar de que la academia ha terminado por admitir extrovertido, ¿no? Y por eso me da risa a mí cuando me escriben los televidentes y me dice, ¿y por qué acentuó usted? ¿Por qué tildó usted? La academia ahora dice que no hay que tildar y todo. Y no se fijan que la academia admite disparates, ¿no? Como por ejemplo extrovertido, ¿no? A ver, ¿dónde han visto ustedes, en qué gramática, en qué manual, el prefijo extro? Pero claro, como se dice intro, entonces la academia dice, no, pues para que rime, pues intro con extro, ya, y extrovertido. Bueno, reina, pues repito, soberana la extraversión. Por otra parte, se deprime la introversión, ¿no? Y se reduce considerablemente, casi hasta anularse, la vida interior de las personas, el fuero íntimo, la dentura. La era digital y la posmodernidad en general se caracterizan por el aflojamiento de vínculos y por la levedad de los acontecimientos y de los quehaceres. Por eso Milan Kundera, el célebre escritor checo, ha dicho que esta es la época de la insoportable levedad del ser. Y cada vez son menos las personas de peso y cada vez son menos las personas con predicamento. En una palabra, cada vez son menos las personas con nervio y sustancia, con entidad. En esta época que vivimos hay 4 ismos que la caracterizan cumplidamente, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Por eso hoy está de plácemes el cerebro, ¿no? Porque el estado normal, natural del cerebro es la distracción, no es la atención. Entonces no puede haber una época que tenga tanta distracción como la presente, ¿no? Por eso digo yo que el cerebro está de plácemes, ¿no? Ahora, ante esto, ¿qué hacer? Bueno, eso lo veremos inmediatamente después del último y siguiente corte.
Lenin en 1902 publicó un libro titulado ¿Qué hacer? César Vallejo, en su poema Los 9 monstruos, le pregunta al ministro: señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ese qué hacer de Vallejo es evidentemente leniniano, ¿no? Si quiero cambiar, entonces tendré que averiguar primero qué es lo que no podré cambiar. Y en este sentido ha sido muy importante el aporte y el esclarecimiento de la Escuela Etología Contemporánea. Yo soy acá uno de los pocos que habla sobre los aportes etológicos para la cabal comprensión del ser humano, ¿no? Pero aquí se ignora la etología olímpicamente. Entonces, tendríamos pues que averiguar que lo que ya no podemos cambiar es lo innato, lo que nos es consubstancial, inherente y connatural, lo que nos viene de fábrica. Entre las conductas y manifestaciones innatas del ser humano, ¿no? Yo he hecho una lista de 22, hay más, ¿no? Pero 22 son las más importantes. No voy a mencionar las 22, pero mencionaré la primera. Vean, las expresiones básicas del rostro humano, que son 9, son innatas, ¿no? La expresión de alegría, la expresión de tristeza, de enojo, de admiración, de turbación, de perplejidad, de incomodidad. Todo eso es innato. Uno no aprende a expresar alegría ni a expresar pesar. No, eso nos viene así, repito, de fábrica. Es inaprendido. Bien, volviendo a la revista Lucerna, cuando estaba escribiendo estos apuntes en relación con esta publicación, se me vino a las mientes una observación del célebre novelista norteamericano Henry Miller. Cuando algunos jóvenes culturalmente inquietos y amantes de las letras iban donde Miller, ¿no? Y le decían que pensaban publicar una revista de literatura y que cuál era, a juicio de Miller, la utilidad y la conveniencia de publicar una revista de literatura. Y Miller les decía, publicar, y sobre todo en los Estados Unidos, una revista literaria es completamente inútil. Pero, ojo, no dejen de hacerlo. Que la falta de acogida no sea un pretexto para cruzarse de brazos y no hacer nada, ¿no? Entonces lo mismo acá. Yo creo que una revista como Lucerna, ya ha habido muchas de estas revistas. Yo ya peino canas, he visto multitud de estas revistas que fallecen después del primer número. A veces llegan a 2 o 3 números y fallecen siempre. Pero no, yo jamás diría a estos jóvenes que no publiquen, no, que lo hagan, por supuesto. Que sean felices. La etimología de feliz, Félix en latín, es fecundo, ¿no? De un árbol frutal, ¿no? Los latinos decían Felix arbor, ¿no? El árbol feliz, porque daba frutos, porque era fecundo, productivo. Entonces igual acá. Hay que publicar, hay que hacer, hay que reunir pues artículos, investigar y publicar. Ahora que no tiene acogida, bueno, pues ya, pero cumplí, ¿no? Hice. Pero dedicarse a la charla de café y componer el mundo desde ahí, eso es una tarea de ocioso, si es que se puede llamar tarea, ¿no? Es un pasatiempo. No, está bien, sigan publicando y por lo menos yo los respaldo, ¿no? En este sentido, pues, y creo que es una contribución, ¿sí? Bien,
después también le diré, a propósito de publicación, yo soy enemigo de publicar incluso, de mostrar lo mío, ¿no? Pero bueno, me han dicho que lo muestre de todas maneras. Acaba de publicarse un libro de 75 páginas de mi autoría, que contiene 2 ensayos. Uno acerca de los conceptos de normalidad y anormalidad en las ciencias sociales, y que fue originalmente una conferencia que yo ofrecí hace muchos años en la Universidad de San Marcos. Y hubo una nueva versión, ¿no?, exenta de notas, pero con añadidos importantes, de mi ensayo titulado El asesino desorganizado, ¿no? Entonces, esta es una publicación, acaba de salir, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Las personas interesadas pueden adquirir este libro en las librerías de la universidad. La universidad tiene una en la 3ª cuadra de la avenida Petit Toir y otra en la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Y es muy barato el libro, ¿no? Y bueno, este es un libro que yo supongo que va a ser leído, por lo menos, ¿no? Porque imagínense, así como publico un libro de 75 páginas, yo también he publicado un libro de 750 páginas, ¿no? Cosa que no volveré a hacer, ¿eh? Sí, eso sí lo prometo. Eso, es decir, de hecho siempre yo lo comparo con el catecismo de la Iglesia Católica, que también tiene más de 700 páginas. Bueno, ni el catecismo, ni ese libro mío de 700 y pico de páginas, eso no lo lee nadie, ¿no? Pero así son las cosas, pues. Se ha publicado también un tomo más de las obras completas del doctor Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? Un humanista que fue mi profesor de Derecho Constitucional. Yo recuerdo que en más de una ocasión concluía sus clases porque era pues muy elegante, muy galán, ¿no? Y los alumnos lo aplaudían, ¿sí? Y mi padre, que conoció a Ribagüero, yo no llegué a conocerlo, pero mi padre me decía que también ocurría eso con Ribagüero, ¿no? Porque Ribagüero pues despertaba también el entusiasmo de los concurrentes y circunstantes que lo aplaudían después de una conferencia o en su cátedra, ¿no? Sí. Una serie de temas relacionados con el humanismo, y una edición muy bonita, ¿no? Muy cuidada. De modo que ya saben, este es el libro del doctor Raúl Ferrero. Son varios tomos ya, varios tomos. Luego, el libro de Charles Walker, Colonialismo en Lima, en ruinas, perdón, Lima frente al terremoto y tsunami de 1746. Acabo de recibir este libro, ¿no? Y había yo separado acá un capítulo, que es el 7º, que dice controlar los cuerpos femeninos y aplacar la ira de Dios, la reforma de la moral, ¿no? Y con un epígrafe de Ventura García Calderón, que dice: Lima no se comprende sin limeñas. Pero lo dicho por el autor, por Ventura, no está en cursivas, y aquí todo está en redondas. Han debido cuidar ese detalle, señores. No está mal, pues. No, eso está mal, ¿no? Bueno, después, así como lamenté de veras el fallecimiento del doctor Jorge Puccinelli Converso, he lamentado también mucho el fallecimiento de Esther Granados, ¿no? Una de las últimas grandes cantantes criollas, ya se han ido prácticamente todas. No, otra de las que todavía no se ha ido y felizmente, no sé, espero que nos acompañen todavía unos años más, a pesar de que ya está muy cercana a ser nonagenaria. Me refiero a Teresa Bolívar, ¿no? Teresa Bolívar, a quien yo he entrevistado. Yo he entrevistado más de una vez a Teresa Bolívar, ¿sí? Y he sido el que ha hecho la discografía completa de Teresa Bolívar, cosa que no ha hecho nadie, ¿no? Y ella tiene la colección completa de todo lo que ha grabado, etcétera, ¿no? Pero ahora los jóvenes pues la desconocen olímpicamente, ¿no? Bueno, pero todavía felizmente vive, ¿no? Teresa Bolívar Fernandini. Ha muerto pues este Granados, ¿no? Solita me jaraneo. Han corrido una serie de versiones, yo conocí a este Granados. Han corrido una serie de versiones acerca de que por qué decía ella solita me jaraneo. Y las más de esas versiones son inexactas. Y ella, porque lo refirió pormenorizadamente en una ocasión hace muchos años,
Yo presté mucha atención porque era la versión pues oficial de que por qué dice ella o por qué solía decir solita me jaraneo. Ella actuaba en los inicios del club nocturno Embassy, ¿no? Es un club nocturno de los Picasso, me parece. Sí, eso fue propiedad de los Picasso. A fines de la década de 1940, ¿no? Tenía ahí una sala de baile y tenía, ¿no? Un sitio especial para los cantantes, ¿no? Era así circular, muy simpático. Yo conocí el Embassy y he visto ahí presentarse pues a Yolanda Vigila peruana, acompañada por Francisco Monserrate. Ya en esa época se tocaba el valse con cajón. Esa no es invención posterior, no, es del Embassy de los años 40. Bueno, y ahí también se presentaba este Granado. Pero como ella tenía pues tanto calor, tanta viveza y exaltación, ¿no? Muchos de los circunstantes, de los espectadores, querían salir, ¿no? Al ruedo, llamémoslo así, ¿no? Que era una especie de pista de baile, para bailar con ella, porque ella hacía una serie de desplazamientos y de pasos en el escenario, ¿no? Y entonces ella le decía, no, yo solita me jaraneo, ¿no? O sea, no es con participación de ustedes, sino que yo sola hago mi número, de modo que por favor siéntense nuevamente. Y los devolvía, pues, ¿no? Esa es la versión que ella a mí me refirió, de que por qué decía solita me jaraneo. Bien, me están indicando que el tiempo se ha vencido y será pues hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.